Entrevista psicológica inicial 2. En psicología, dentro de la entrevista, existe una técnica llamada rapport, a la cual se recurre para crear empatía entre el psicólogo y su paciente. De origen francés, la palabra rapporteur significa en sentido literal traer de vuelta o crear una relación, remitiéndonos a la sincronización que permite establecer una relación armónica. En un lenguaje connotativo, el concepto es originario de la psicología, utilizado para designar la técnica de crear una conexión de empatía con otra persona. Para algunos rapport es la capacidad de entrar en el mundo de alguien, hacerlo sentir que lo entiendes y que tienen un fuerte lazo en común. Es la capacidad de ir totalmente de tu mapa del mundo para el mapa del mundo de él. El objetivo es generar más confianza en el proceso de comunicación, para que la persona sea más abierta y receptiva, haciendo que ella interactúe más, dé y reciba informaciones con menos resistencia. El rapport, por tanto, es una técnica que tiene por objeto crear ese ambiente de confianza y cooperación mutuo para entablar una comunicación más que donde no haya juicios, distorsiones o malos entendidos, sí una posible relación donde el paciente pueda hablar sin parar, donde pueda hacer las menos reflexiones posibles, ya que éstas serán síntomas de que el paciente no puede establecer una relación como tal con el psicólogo. Sobre todo, hay que tomar en cuenta esto por la orientación de una entrevista de tipo psicodinámica, donde lo que se busca es encontrar las resistencias del paciente para hablar de sí mismo. A través de esta técnica, logramos expresar, por medio de comportamientos, la importancia que para el receptor tiene el emisor y viceversa. Un aspecto importante dentro de la entrevista inicial con respecto a esta es la técnica de la entrevista. Dicha técnica de la entrevista la podemos plasmar en la técnica del rapport, la cual se puede plantear o establecer desde dos acciones, la de sintonía y la de sincronía. En la primera, plantearíamos una relación de acuerdo a correspondencia o igualdad entre varias personas o cosas. Es decir, debe haber una igualdad de frecuencia entre el emisor y el receptor. Al plantearse la existencia de una comunicación entre personas, debe ser planteada desde una relación de complementación, concordancia, equivalencia o simetría que se puede establecer entre dos personas. Estaríamos hablando aquí de la escucha. El hacer sentir al otro que es escuchado es la mejor manera de mostrarle al otro que hay equivalencia entre ellos. Nadie escucha a nadie si no piensa que son iguales. En la segunda, se estaría hablando de una correspondencia en el tiempo entre las personas. En esta parte de la técnica, el planteamiento se encuentra en poderse relajar. Si el psicólogo está relajado, su corazón late más despacio y su voz es pausada, de tal manera que puede hacer que el paciente entre en una sincronía con él. En aspectos más centrales, el psicólogo, al establecer la entrevista inicial, debe comenzar desde una manera en la que el otro pueda sentir que lo escuchan. La mejor manera es decir, lo escucho o adelante, dígame. Cualquiera de las dos maneras indica que el psicólogo está poniendo toda su atención en el paciente. Seguido a esto, en la entrevista, el psicólogo deberá demostrar un rostro sereno, más que un rostro que quiera quedar bien, es decir, un rostro relajado. Este no es un rostro ni sonriente, ni enojado, ni de rigidez. Es un rostro relajado que está al servicio del paciente. En el psicoanálisis ortodoxo, el paciente no puede ver al psicoanalista. Este está recostado, puede estar con los ojos cerrados o mirando el techo, como mejor prefiera, mientras que el psicoanalista, más que ver al paciente, se concentra en su escucha, no en mirar lo que hace el paciente, sino en escuchar el relato del paciente para escuchar las maneras en las que manifiesta el inconsciente en algún aspecto. Así que, más que el paciente se sienta seguro porque el psicólogo lo ve, la seguridad se encuentra en ser escuchado. Encuadre es la relación de encuadrar.
Esto se puede comprender como establecer o marcar los límites espaciales, temporales, culturales, económicos, políticos, legislativos, etc., que rodean a algo o a alguien y determinan en parte sus características. De igual manera puede comprenderse como la realización de un encuadre a través de un objetivo. Asimismo, se puede comprender como la manera de adscribir o incorporar a alguien en un servicio, una actividad, un grupo, etc. En este caso, para la psicología, el encuadre tiene que ver con todo esto, como el establecimiento de límites a partir de un objetivo, así como la adscripción de un paciente al proceso de un psicodiagnóstico o al tratamiento psicoterapéutico. En el campo de la psicología, encuadre tiene que ver con plantear los límites sobre los cuales se trabajará en cualquier proceso psicológico de la índole de la intervención. En otras palabras, el encuadre en cualquier proceso psicológico tiene que ver con establecer los aspectos constantes o las llamadas constantes como en cualquier proceso metodológico de investigación, frente a las variables que puede llevar al proceso a establecer comportamientos distintos. Establecer unas constantes en este tipo de trabajo hace que el trabajo del psicólogo pueda ser un trabajo que sea repetible entre distintas circunstancias. Las constantes serían las siguientes. Tenemos primero la duración y la frecuencia de las sesiones. Más que los clásicos 50 minutos, que casi siempre son los que se realizan, el punto es que los minutos que se acuerden con el paciente y los días de trabajo sean siempre los mismos. Ante esto, se tienen que establecer el razonamiento de cuánto tiempo es necesario para trabajar con un paciente adulto. Segundo, el lugar. Un lugar es un escenario, el espacio donde se lleva a cabo las sesiones de entrevistas. Esto es muy parecido a lo que sucede en una dramatización teatral. El escenario debe ser siempre el mismo, a menos que uno se cambie de residencia, es decir, de teatro. El orden de las cosas, los objetos, de la ubicación del paciente y el psicólogo deberá ser siempre la misma para que pueda existir el encuadre. En una situación online, esto puede ser entendido como la plataforma en la que se comuniquen, la manera de acomodar la cámara o celular, el fondo de pantalla que se presente, el escenario, es decir, el inmueble tiene que ser el mismo si es que no puede haber un fondo de pantalla. El comportamiento del psicólogo, de igual manera, siempre tiene que ser igual, siempre tiene que ser el mismo. Asimismo, aunque no es una situación del comportamiento, se encuentra el conjunto de conocimientos teóricos y procedimentales del psicólogo y por lo tanto la serie de supuestos sobre los que se va a trabajar. Esto quiere decir que siempre debe de haber la misma connotación teórica, la misma connotación metodológica. También podríamos ver los honorarios. Estos siempre tienen que ser los mismos, a menos que se pueda llegar a un acuerdo con el paciente para aumentarlos o bien posiblemente disminuirlos. Los roles. El rol del consultante o paciente tiene que ser siempre el mismo. No puede ser intercambiable. El paciente no puede llegar a tener el rol del psicólogo y el psicólogo el rol del paciente. Siempre tiene que ser el paciente el rol de consultante y el psicólogo el rol de profesional. Pero ¿cómo se establece el encuadre? Este debe de ser expresado o manifestado por el psicólogo. Puede ser al inicio o a la mitad de la sesión o casi al finalizar. Puede ser completo o por partes, pero siempre debe quedar completo. Hasta aquí esta presentación de entrevista psicológica inicial 2.